Bien, vamos a cambiar de tema. También podremos discutir si es un tema de presupuesto nuevo o búsqueda de equidad. En un tema bastante más sensible porque vamos a estar hablando de fertilidad asistida. Una realidad que tuvo una ley reciente en nuestro país que, bueno, marcó sin duda un antes y un después, pero que tiene sus dificultades aún en el presente y porque además no avanza tan rápido lo que es la ciencia reproductiva en comparación con cómo se van dando los cambios culturales. Las mujeres cada vez tienen hijos, por lo menos eso nos dicen los entendidos, más tarde. Por lo tanto, cada vez sería más frecuente la necesidad de apelar a técnicas de asistencia para ser madre, para ser padre. Entonces, bueno, el desafío para la salud y la economía de las sociedades es bastante cambiante. Pero antes, saludame con tu mano izquierda. Muéstrenle en la mano izquierda. Vamos a blanquear la situación, porque en cualquier momento se te ve y parece que, no sé... Me golpearon. Garfio, a ver, ¿qué pasó? Un tema, barrenando olas, me pegó la quilla en el dedo y me pinchó. Mentira, pero... Y gané la... Mentira, estaba cortando un pedazo de picaña y se rebanó los dedos. Pero diga la verdad, señor. Bueno, sí, 2 tendones y los nervios, pero ya me intervinieron quirúrgicamente, está todo ok, ahora es solo... reponerme. Así que bueno, muchas gracias. Digo porque el pobre estaba escondiendo la mano desde hoy. Desde hoy con la mano. Y todavía encima se le iba a ver y iba... No estoy escondiendo, la tengo en reposo, Bueno, ahí. Gracias por la preocupación. Bien, blanqueado el tema, entonces vamos al asunto que nos convoca y para lo cual hemos invitado a la psicóloga y cofundadora de la Red de Fertilidad, Belén Piñeirúa. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y a la abogada Elena Levin. Gracias, a las dos. Gracias a ustedes. Bueno, solo... manejé una introducción muy general, ¿no? Pero es un poco creo que la realidad a la que se enfrentan las sociedades hoy en día, no solo aquí en nuestro país. Cuando bromeábamos en la pausa, vienen a pedir más presupuesto y decía Belén, no, equidad. ¿Por qué? A ver. Bueno, en realidad el Fondo Nacional de Recursos, cuando la Ley de Reproducción Humana Asistida en el 2013 se reglamenta, en el 2015 surge el decreto reglamentario de las técnicas de reproducción humana asistida, proyectaba 1.800 fertilizaciones al año. No estamos llegando a las 600, a 10 años no llegamos a 600. O sea que las proyecciones que hizo el Fondo Nacional de Recursos de que todo el mundo iba a querer tener hijos y que todo el mundo iba a pedir esta prestación, no fue así. Pero viste que se contradice con lo que en realidad se explica por estadísticas demográficas, ¿no? Esto de que las mujeres cada vez tienen hijos más tarde y demás y que van a requerir más de la ciencia. Bueno, yo creo que hay una cuestión ahí. Primero, el acceso, esto que venimos a hablar de los copagos, no es menor. O sea, hay parejas y mujeres que no acceden al Fondo Nacional de Recursos. Primero, porque tienen un límite de los 40 años. O sea, que si tenés 41 y querés tener un hijo, te sale $10.000. Y si no los tenés, no puedes tener un hijo. ¿no? Claro, Digo, ahí es si hay dificultades acceso reproductivas, claro. no podemos... Se hace todo mucho más difícil, ¿no? Y segundo, que tenemos, bueno, parejas que no acceden realmente. Por más que existan copagos y que la ley es maravillosa y que ha ayudado muchísimo y que el acceso es 1000 veces mejor que hace 10 años, pero bueno, seguimos con una ley que es perfectible y que tenemos que, como decías tú, bueno, hemos avanzado a nivel social, tenemos que también avanzar en la ley, ¿no? ¿Y hacia dónde sería ese avance desde la perspectiva de ustedes? Siempre partiendo de la base, o tal vez, vamos derecho al debate, ¿no? Tener un hijo es un derecho. Pero hoy está siendo un derecho para el que tiene dinero y puede pagar un copago. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a transformar esta realidad. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Hay que ir por ahí? ¿Te dejo el derecho a ti, Lele? Sí, perfecto. Dale. Nosotros lo que buscamos principalmente es que no se circunscriba todo a lo económico. Claro. Porque aquí lo que vemos es que el principio de igualdad está siendo violentado. Ese principio de igualdad que emerge del artículo 8 de la Constitución, que a su vez es recogido por instrumentos internacionales de derechos humanos, es decir, no solamente es nuestra Carta Magna la que nos habla del principio de igualdad, y a su vez, si se quiere, ya desde el punto de vista de la salud, está yendo contra los principios rectores del Sistema Nacional Integrado de Salud, que lo que busca es la equidad, la continuidad en lo que es las prestaciones y la oportunidad, por supuesto. ¿Qué es el principio de igualdad? Es prescindir de las condiciones económicas
de las condiciones sociales o de las condiciones políticas, si se quiere. Abogada, hasta ahí nadie lo va a discutir. Pero en la realidad, lamentablemente, para todo lo que es salud, pasa así. Sí, acá creo que tenés la recursos y tenés acceso a lo mejor de lo mejor. No tenés recursos y a veces no podés ni siquiera continuar con un tratamiento medicamentoso indicado por un doctor. Correcto. Entonces, ya me imagino del otro lado. ¿Y por qué para tener hijos tendría que ser diferente a lo que puede llegar a ser requerir de tratamientos médicos por cuestiones de enfermedades? No, es importante resaltar aquí que es la prestación del Fondo Nacional de Recursos que contiene copagos. Es la nota característica. Es decir, acá no se está solicitando más presupuesto. Acá se está diciendo se tiene que distribuir el presupuesto que fue designado y se tiene que hacer de forma más igualitaria y ampliarse los mismos a efectos de que todos puedan acceder y que no se violente ese principio que estábamos hablando anteriormente. Y pensar que además la esterilidad es una enfermedad diagnosticada, ¿no? Es una enfermedad así definida por la Organización Mundial de la Salud. Es la única prestación que tiene copagos en el Fondo Nacional de Recursos. Bueno, ahí nos estamos acercando entonces al punto. Esto es una enfermedad, necesita tratamientos porque no es tratada de la misma manera que cualquier otra enfermedad donde ahí los está. copagos sean equitativos y tengan un acceso, ¿no? Ahí está, porque por ahí vos podés decir, bueno, pero tener hijos o no poder tener hijos no es una enfermedad. Bueno, ahí aparece con el nombre, se llama esterilidad. Grande, ¿no? Tiene un montón de problemas antes o más pequeños, solucionables más, menos. Pero no deja de ser un problema de salud. Exactamente. Correcto. Y dentro de las prestaciones del fondo, entonces, es la única que exige copagos. Es la única prestación que tiene copagos. ¿Y por qué dicen que que no es equitativo? Bueno, porque la franja... Frente a otras enfermedades lo tengo claro, pero pregunto dentro de quienes necesitan acceder al Fondo Nacional porque para el estos Fondo Nacional de objetivos. Recursos, cuando previó estos copagos, puso 5 franjas, digamos, ¿no? Vamos a hablarlo como para que todos lo entiendan. Del 0%, 25%, 50%, 75%, 85%. Si uno gana, mujer o pareja, gana menos de 56.600 pesos, el copago es 0. Quiere decir que el Fondo Nacional de Recursos subsidia un 100% del tratamiento. No pagas. ¿Sí? Si ganas entre 56.600 y 113.200, el copago es del 25% y pagás 77.000 pesos. ¿Es lo mismo ganar 56.600 que 113.200? No. Sin embargo, pagamos lo mismo. Entonces, eso no es lo equitativo, ¿no? O sea, es una franja muy amplia donde el que gana 56 le cuesta el doble que el que gana 113 ahorrar en un país donde la capacidad de ahorro está muy comprometida para esas personas, ¿no? Entonces, ¿cómo hace una persona que gana 56 nominales, que a su casa capaz que llegan 40, para pagar 77? ¿Cómo hace? ¿Y se solucionaría repasando o reordenando las franjas? ¿Alcanzaría con eso? En principio sí, se redistribuiría de forma distinta a como está ahora. No sería tan acotado. Pero me imagino la siguiente situación. Sí. Lo que cubre el Fondo Nacional es un primer tratamiento, es todos los necesarios, porque ahí hay realidades distintas también. No, el Fondo Nacional de Recursos cubre tres ciclos completos. El ciclo completo es estimulación ovárica, extracción de ovocitos y 3 transferencias. El copago es la estimulación con la extracción de ovocitos y la transferencia en fresco. O sea que si una paciente, ponele, situación, empieza su estimulación ovárica, logra 3 embriones, pero por cuestiones médicas, clínicas, porque hormonalmente no, por lo que sea, tiene que transferir en diferido. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede transferir en el mismo ciclo que hace la estimulación. Tiene que esperar un nuevo ciclo menstrual, digamos, para poder hacer su transferencia de ese embrión. Esa paciente no solamente paga ese copago de 77, sino que además paga, por ejemplo, si está en el 25%, 20.000 pesos más, porque paga un 25% de la transferencia, que es el 80.000 pesos. Entonces termina pagando en un mes y medio casi 100.000 pesos de copago. Por eso preguntaba, entre usuarias o pacientes, justamente, además de las realidades económicas de cada una, los tratamientos pueden ser más largos, más cortos, más exitosos o menos exitosos, y eso suponer mayor inversión también. Por supuesto, sí. Y eso, como ahí no se salva el tema de las franjas, ¿o no?
esa inequidad no la salvaría el tema de las franjas. En realidad sí, porque, por ejemplo, en nuestra petición, una de las cosas que confirmamos con los números, nosotros solicitamos la información pública del Fondo Nacional de Recursos, y lo que confirmamos es que, por ejemplo, en las franjas del 25 y el 50%, la caída para hacer un segundo ciclo era mucho mayor que la caída en copagos más avanzados. Por ejemplo, en el 75 y el 85% pacientes podían hacer su segundo ciclo. Sin embargo, una del 25 y el 50 cae exponencialmente. Claro. Eso quiere decir que hay pacientes que no logran hacer su segundo ciclo, que piden el préstamo para ese ciclo y si no se dio, no se dio. Entonces le queda un préstamo en el banco de 100.000 pesos que le recuerda todos los meses que no logró tener un hijo. Qué duro desde muchos puntos de vista, sí, esa frase es muy fuerte. Permítanme un momento abrir el panel por preguntas y reflexiones, Pupo. Bueno, la primera cosa es a muerte con la causa de ustedes. Estoy seguro que además que van a tener éxito con el planteo, entre otras cosas porque hice algunas averiguaciones y hay sensibilidad para entender este planteo. Y me parece bien, me parece muy bien. Y acuérdense lo que el propio presidente trabajó en estos temas. En ¿no? estos temas. Pero no solo eso, me gustaría que se dijera toda la historia de todo esto. Esto tiene una historia atrás. Esto viene del 2013, es un avance muy importante, pero después en el año 2017, el diputado, en ese entonces el diputado era Martín Lema, el que estaba atrás de los temas de salud, hizo un planteo al gobierno anterior para que se unificaran, ¿no? Porque esos intentos estaban también estratificados. Vos pagabas 70, el segundo intento pagabas 90 y el tercer intento pagabas 110. Por decir un número. Entonces, él planteó la unificación, no tuvo en ese momento andamiento el planteo, y cuando empezó este gobierno, el ministro Salinas accedió al planteo de en ese entonces el diputado Martín Lema y se unificó todo en la franja más baja. Entonces, hay un avance en este gobierno respecto de esto, y otro avance más fue el del año pasado, cuando el Ministerio de Salud Pública habilita el congelamiento de óvulos y lo habilita de manera gratis. Son los dos avances que tuvo este gobierno. No, sí. La presunción de fertilidad es oncofertilidad. Oncofertilidad. A las mujeres con tratamientos oncológicos. Con tratamiento oncológico. Claro. Quiere decir que son dos avances que hubo en este gobierno. Este tercero que ustedes piden, yo estoy seguro que va a salir porque es de estricta justicia. Y porque además supone una franja donde hay muchísima gente, sí, ¿no? A la que le costaría muchísimo poder soportar y bancar. Ustedes lo han demostrado recién. Yo estuve averiguando a nivel del Ministerio de Salud Pública hoy de mañana, cuando tomamos conocimiento del tema, y me dijeron que están esperando la propuesta formal y el estudio, pero que seguramente lo van a analizar, espero que satisfactoriamente. Creo que está muy bien planteado, además, por parte de ustedes. Pero digo, digámoslo todo, ¿no? Hubo desde el 2013, sí, por supuesto. Hubo cosas que fueron avanzando, que fueron mejorando, y ese tema de que se haya unificado, digamos, el primer intento con el tercero, el salto era muy grande y fue un avance muy importante. ¿Es así o no es así? Sí, es tal cual lo está diciendo. Por eso decía al principio, ¿no? La ley ha ayudado muchísimo en el acceso a estas técnicas. Pensemos que hace 10 años una pareja, por más que tenga 20, 30, 40 años, realmente si no tenía $10.000 no podía ni acceder a esto. No podía ni ir a un médico de fertilidad porque le decía sale $10.000 como mínimo, ¿no? Primer intento, un intento, ¿no? Acá tenemos 3 intentos, transferencias, nada, hay muchas cosas que se han hecho muy bien, sin duda, es perfectible. Discúlpeme que aproveche el 2x1. En la franja es hasta los 56.000 pesos de ingreso. Sí. ¿Es 000 el costo? 000, sí. No hay ninguna otra cosa. Está perfecto. No, sí. Bien. Es casi el 20% de las... El copago cero es casi el 20% de las personas que acceden a la reproducción humana asistida, copagan cero. Bien. Pablo. Estoy totalmente de acuerdo. En este país, durante muchos años, antes de la existencia de esta ley, las clínicas de fertilidad privadas hacían fortunas con el sufrimiento de parejas que no podían tener hijos. Y eso es una realidad. Como bien tú lo decías, $10.000 pero en el primer intento. Yo conozco gente que ha gastado $30 y $40.000. Y no todo el mundo puede hacerlo. Han Mirá que las hipotecado sus cifras casas. son increíbles. Sí. Y han hecho fortunas. Muchas de esas clínicas privadas que han hecho presión para que esta ley en el 2013 no salga y a su vez no sea perfectible. Porque acá el tema de la reproducción asistida es un negocio millonario.
La salud lo es en general, no sé. Está bien, pero dentro de todos los negocios de la salud, es uno de los que más dinero deja. ¿O no? Sí, no puedo decir que no, porque bueno, los médicos con los que trabajo lo saben. Mi ¿cómo opinión. no se puede estar de acuerdo cuando aparte hay una necesidad en nuestra sociedad por parte de parejas que quieren tener hijos y lamentablemente por temas económicos, aparte de, lógicamente, los sanitarios, no pueden acceder a ello? Igual déjame porque es importante. De verdad, tenemos excelentes profesionales y las 3 clínicas habilitadas ayudan muchísimo a los pacientes a veces, brindándoles préstamos, a veces no convenios con bancos. No, está bien, pero cobran. Los médicos lo mismo, bien, digo, cobran. Cobran sus honorarios por consultas, no sé, va particular y a veces realmente tienen descuentos grandes. Entonces, sí es verdad que no deja de ser un negocio. Los descuentos se lo hacen. Pero también hay profesionales. Dana Kimmelman es una de ellas, la nombro porque es la de Oncofertilidad, que acabamos. Es una excelente profesional, ha trabajado. No, pero yo no estoy diciendo que no hay gente buena y que tiene buen corazón. Está bien, pero también cobran y cobran mucho. Y han hecho mucho dinero con esto. Y está bien porque es su trabajo, está perfecto, estudiaron para eso. Pero me parece también que hay gente de recursos escasos, como una persona que gana 56.000 pesos nominales, que claramente no puede someterse a esto. Es imposible. No solo la franja, sino que hay que variar el presupuesto y aumentarlo. La tasa de fertilidad que tiene hoy el Uruguay anda en un 1,4 por mujer. 1,2. 1,2. Cuando en el mundo es un 2,3, un 2,4 aproximadamente. Histórico. Es histórico. Fíjense, en el 2015 creo que nacieron unos 49.000, 50.000 niños. ¿Cuándo? En el 2015. Y en el 2020 creo que nos llegan a 36.000. Es 34.000. O 34.000. O sea, es un problema que tenemos demográfico que no es solo por este caso, vamos a entendernos, pero por supuesto que es un factor fundamental. Si a eso se le suma un tema económico y la necesidad de las parejas de poder lograr tener un hijo o tener 2, me parece que no hay cómo no apoyar esta ley. Por acá, Pepe. Sí, totalmente de acuerdo con la iniciativa también. Quería preguntarle si las modificaciones que ustedes plantean implicarían cambios en la reglamentación de las normas vigentes o habría que trabajar sobre una nueva norma. Cambios en el decreto reglamentario. En el decreto reglamentario. Que es el que establece, digamos, lo de los copagos en su artículo 32. Que es la forma de subvencionar eso, justamente es a través de esos copagos que habló Belén. Entonces, nosotros lo que buscamos es que se amplíe, como bien explicamos anteriormente. Buscamos que se cambie exactamente. ¿Y qué indica la casuística a nivel internacional sobre este tipo de normas? Y bueno, la casuística internacional sobre este tipo de normas se prepondera, por supuesto, lo que es la fertilidad y los temas de salud sexual y reproductiva. Por lo tanto, aquí también se tendría que seguir con esa política. De hecho, una de las razones por las cuales se pusieron copagos en la ley de reproducción humana es para que no existan listas de espera, como existe, por ejemplo, en España o en otros lugares donde hay listas de espera para acceder a... Entonces, una mujer que tiene 38 años con una baja reserva ovárica no puede esperar 2 años para empezar su tratamiento, lo necesita empezar ya. Entonces, esa fue una de las fundamentaciones por la cual el Ministerio de Salud Pública, el Fondo Nacional de Recursos, decidieron poner copagos para, bueno, necesito que esto tenga, como decía él, continuidad, necesito que esto sea ya. Sí, pero es una forma también de fue ser una forma de que un filtro inicial. Exactamente, fue como un filtro inicial. Y eso, por más que se arregle el tema de las franjas y que se haga más equitativo, de todas maneras siempre en algún punto va a seguir como subyacente, que acá, ¿no? Este tema lo que requiere, además de esto de los copagos, que es un poco nuestra petición, requiere información. Requiere que podamos decirle a las mujeres que la reserva ovárica es limitada y que la vamos perdiendo mes a mes. Necesitamos que los ginecólogos informen, necesitamos información y educación reproductiva. Porque además puede que no te alcance con eso, ¿no? Y ahí, bueno, eso es otra realidad. Lo que cubre el fondo es reproducción asistida. Después hay otros métodos y otras formas más evolucionadas de la ciencia, con otros costos y bueno, pero que tal vez con información certera se le ahorre a una pareja todo un periplo por el Fondo Nacional, por lo que es reproducción asistida, a sabiendas de que por ahí no van a lograrlo, que se requeriría otro tipo de intervención, ¿no? O sea, todo eso es información, ¿vale? Bueno, evidentemente estoy totalmente de acuerdo con lo que están planteando. Es más, en el corte yo les comentaba a las invitadas que conozco casos de funcionarios municipales que han vivido esta situación. Que en realidad, obviamente, su salario nominal está dentro de esta franja
Y sobre todo me pasa cuando tienen que reiterar, ¿no? O sea, cuando tienen que volver a pagar. Probar de nuevo. Otra transferencia. Pensemos que generalmente se endeudan para poder pagar esto y después es muy difícil cuando ya generaste deudas, después seguir endeudándote o ver de dónde sacar para poder hacer esto. Anímicamente afecta y mucho cuando fracasa, entonces también hay que repuntar lo anímico para después ver cómo haces económicamente. Conozco infinidad de casos donde toda la familia colabora, donde realmente hay un endeudamiento altísimo, entonces creo que es un tema de justicia, o sea, realmente es injusto lo que viven estas familias, que obviamente no es una situación de que fue una opción. Simplemente hay una enfermedad o hay un trastorno, una condición que hace que necesiten hacerlo por esta vía. Entonces, se les está cortando la posibilidad de algo que debería ser un derecho en igualdad de condiciones para todos. La pregunta que tengo es, ¿ustedes dónde entienden que debería estar cuál debería ser el corrimiento de la franja? Porque me imagino que deben tener una propuesta, obviamente quizá no una cifra exacta, pero sí en esos números que ustedes tienen, supongo que los que están más cerca de los 56.000. Nuestra propuesta es que existan copagos medios, que entre el 0 y el 25 exista el 15%, que entre el 25 y el 50 esté el 35% y que entre el 50 y el 75 esté el 60%. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo en este momento, porque entendemos que, bueno, una paciente que gana 40.000 pesos puede pagar un 15%, pero un 25% capaz que será mucho más difícil, ¿no? Entonces, bueno, que el acceso pueda ser por ahí de acuerdo realmente a lo que gana y no a una cuestión de franja, por caer en la franja, que pague muchísimo más y que le cueste muchísimo más, ¿no? Bien, hasta ahora, ¿cómo se han manejado con esta propuesta, con esta idea? ¿Ante quiénes? Bueno, hicimos la propuesta formal, la petición calificada, así se denomina, al Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos. Como decían por acá, fue muy bien recibida porque la realidad es que nuestro planteo es como bastante justo y necesario y no venimos como a plantear, bueno, necesitamos muchísimo más dinero, sino que lo que necesitamos es una equidad, necesitamos que este derecho humano de fundar una familia esté garantizado, porque es un derecho humano, la maternidad y la paternidad es un derecho humano, entonces por ahí hay que ir por ahí, ¿no? Y que es una ley que hoy la realidad es que crece cada vez más. Hoy la monoparentalidad, por ejemplo, ha crecido enormemente. Mujeres sin pareja que deciden ser madres. Entonces, ¿cómo hace una mujer sola, pagando un alquiler y dejando sola para pagar 80.000 pesos, 155.000 pesos? Le es realmente difícil. Entonces, es una ley que fue pensada para parejas infértiles, pero que hoy es una prestación que también es para mujeres solas. Entonces necesitamos que esto también se ayorne, ¿no? Digo, socialmente. ¿Parejas homosexuales? También, las familias, por ahora homoparentales mujeres, es un derecho de la mujer, entonces 2 hombres, por ejemplo, no podrían acceder a esta prestación, no acceden a esta prestación 2 hombres. Ah, mira. Bueno, ahí también hay un asunto. Bueno, porque porque la técnica no se aplica, estamos de acuerdo. Pero están como más desamparados en su mismo derecho, ¿no? Y necesitamos que la subrogación uterina realmente, que sea legal realmente y que se garantice ese derecho, ¿no? De hecho, hay una ley de subrogación uterina propuesta por Peña. Sí. ¿En qué está que se está evaluando en este momento. Mira, justo venía hablando de ese tema. Porque además se acuerdan que era hasta qué grado de parentesco permitían que pueda subrogar el vientre o no. Sí, porque en realidad en la ley de reproducción humana está contemplada la subrogación, pero la realidad es que no existen casos efectivos que se hayan efectivizado de subrogación. Nos han negado todos. Porque te permitían hasta, como era, solo podía ser madre o hermana. Madre o hermana. Sí. Y eso es como un medio... Es un relajo, ¿no? Porque tu sobrino, tu hijo, tu madre... Es una situación un tanto compleja, ¿no? Es bastante más complejo. Lo que Peña dice es como ampliar eso hasta la cuarta. Entonces sería como, bueno, la prima, por ejemplo. Sí, o un tercero, como existe en otras partes del mundo, que en realidad no tiene por qué ser un familiar en tal o cual grado. Pero el punto es evitar la comercialización del tema. Lo que pasa es que como todo en la vida, para eso tenés que pulir bien la ley y poner las garantías necesarias para que no se preste para
un negocio, sino para una necesidad. Sobre todo porque hay gestantes y niños por nacer, ¿no? Entonces necesitamos realmente garantizar los derechos. Digo, yo como psicóloga, por ejemplo, me preocupo muchísimo que en la donación de gametos, tanto de óvulos como de espermatozoides, se puedan garantizar los derechos del niño por nacer. Entonces la consulta que hago es informativa y de asesoramiento. Es, bueno, tú entendés que frente a esta decisión y frente a esto que nos vamos a emprender juntos como equipo, hay un niño por nacer que tiene derechos y que es el derecho a conocer sus orígenes, ¿no? Entonces, esto tiene que estar garantizado también. Exacto. Sí, no nos alcanza para irnos tan lejos porque ese es otro gran tema en sí mismo, ¿no? Pero volviendo en concreto al tema de las franjas, al cómo buscar que esta implementación de la ley sea más equitativa. Pepe, faltabas tú. No, yo ya lo planteé. No, en realidad mi planteo estaba referido a si el decreto reglamentario tenía que modificarse. Es potestad del Ejecutivo, obviamente, modificar el decreto. O si estaban pensando en la posibilidad de crear una nueva norma, lo cual sería muchísimo más complejo todavía, ¿no? Exacto. Nosotros, en principio, lo que hacemos es justamente ir hacia el Poder Ejecutivo para que se efectúen esos cambios. Que es lo que se hizo en el 2020 cuando las franjas se mantuvieron, digamos. Claro. Exactamente lo mismo. Una consulta. Cuando recién se mencionaba, como en paralelo, pero es un tema muy central y es todo lo que tiene que ver con la emoción y la psiquis en estos procesos, ¿no? De cuando no puedes tener hijos y empieza a participar un equipo médico y bueno, se complejizan muchas cosas, ¿no? Hay que ser emocionalmente fuerte y ahí lo que cubre el fondo es puntualmente los insumos médicos y la intervención, ¿o hay contención psicológica también incluida? ¿Qué tema? No, en realidad no. La salud mental no está incluida en la ley de reproducción humana, no está pensada. Las pacientes tienen una consulta con psicólogo, que puede ser no especializado, porque en realidad en ningún momento dice que tiene que ser psicólogo especializado en reproducción humana, y es una consulta simplemente. Lo único que sí exige es un informe, para todo esto que es donación de gametos, por ejemplo, sí exige un informe de psicólogo, o sea, un informe psicológico para aprobar la carpeta, digamos. Bien, ¿y es una aspiración o sería demasiado pedir? No, tenemos que pedirlo seguro. Lo pregunto porque hay otras prestaciones, sin copagos incluso, que hace el Estado, en donde hay contención que tiene que ver con la ley de salud sexual y reproductiva, donde sí está prevista Yo la ahí, contención un poco como lo traía el compañero, ¿no? creo que ahí, esto es una opinión 100% personal, ni siquiera no es de la red, es 100% personal y profesional como psicóloga que trabaja en esto sí deberían ser las clínicas. Esto no sé si va con el Fondo Nacional de Recursos o el Ministerio de Salud Pública. Las clínicas... Las que hacen el trabajo en sí. Las 3 clínicas habilitadas deben hacerse cargo de la salud mental de las pacientes. Porque los copagos son tan altos que no le puedes pedir a la paciente que pague un peso más. O sea, con este copago y con lo que salen los tratamientos, realmente la paciente merece que la salud mental también esté garantizada. Entonces, por ejemplo, yo hoy trabajo con un médico de fertilidad haciendo el apoyo emocional, pero con un médico. ¿Los otros médicos qué hacen? ¿No? Entonces, es como poder pensar de que todas las pacientes merecen un equipo multidisciplinario. Un equipo que, bueno, yo hoy tengo pacientes que están con abortos espontáneos, betas bajas, ansiedades, miedos, angustias, porque lo además vuelvo es todo a un intentar. círculo vicioso que, digamos, justamente atenta contra el éxito del tratamiento, ¿no? Exactamente. Somos parte fundamental de ese equipo, lo emocional y poder... Porque aparte con el médico hay cosas que uno no habla, ¿no? Si me llevo bien con mi pareja, si no, si me acompaña, si no... Hay cosas que uno no habla con su médico. Entonces, poder tener un espacio que habilite esas emociones, que gestione la emoción, porque la ansiedad y la angustia que generan estos procesos son similares a los procesos oncológicos, a los tratamientos oncológicos. Las investigaciones hablan de esto. El estrés que genera la infertilidad es similar a los tratamientos oncológicos. Sí. Imagínense, digo, si la salud y es mental un viaje tiene que estar incluso incluida. hay que ser fuerte y sólida como pareja, si el caso es que se trate de pareja, para atravesarlo, ¿no? Porque hay un montón de cosas que de la naturalidad pasan a ser por reloj, tal día, tal hora, o sea, te cambia realmente la vida de pareja. Es duro, es... ¿Querías preguntarme? Quería aprovechar la presencia de ellas para preguntarle un tema que obviamente que se iba a tratar en estos días, el proyecto de la diputada Carmen Sanguinetti y Aciaín, respecto a los proyectos Nacidos sin Vida. Sé que ahí ustedes tienen una visión
un poco controvertida con la de ellas y me gustaría conocer el porqué. Bueno, saco a la red fertilidad de lado, entonces ahí hablo más como presidenta en tu nombre, que es la organización de mamás y papás que acompañamos frente a la muerte perinatal. Es un tema mucho más complejo, la muerte de un hijo, una hija. El proyecto de Nacidos sin Vida, en realidad lo que nosotros apelamos es a que se pueda rever inmediatamente. De hecho, tuve una reunión con Carmen Sanguinetti la semana pasada para poder... Se votaba mañana este proyecto de ley y le pedí, por favor, tiempo para que no lo votara. ¿Cuál es el punto más controversial para ustedes de ese proyecto? Todo. Lamentablemente todo. En principio, es un proyecto de ley sin límites en la semana de gestación. Entonces, 6 semanas es lo mismo que 6 meses. Cuando la realidad es la realidad es totalmente distinta. Física y emocional es otra. O sea, se habla de la definición de nacido sin vida como todo embrión o feto. Ya a partir de ahí para abajo no podemos coincidir en nada realmente. Debo públicamente agradecer a Carmen Sanguinetti, digo, que me haya recibido, claro, y que me haya escuchado y haber escuchado como esta sociedad civil y también como profesional de este tema. Sí entiendo que esto necesita de tiempo y no podemos tener en nuestro país un proyecto de ley sin límites de gestación con los derechos sexuales y reproductivos que tenemos. O sea, acá hay 2 límites muy claros, hasta la semana 14 con la ley IVE y la semana 20 que es la ley de mortinato. Tenemos que poder respetar eso, ¿no? Entonces, realmente necesitamos que se revea. No habla de licencia, o sea, una madre con 6 semanas tendría licencia maternal. O una madre que tiene 40 semanas de gestación y muere su bebé, tiene 3 días de licencia por duelo. Porque no habla de nada de eso, no lo diferencia. Entonces, no diferenciar en un proyecto de ley 6 semanas de 40 vulnera todos los derechos habidos y por haber. De ambos. ¿La sentiste receptiva a Carmen Sanguinetti? Sí, está receptiva. No sé si en las semanas de gestación, porque bueno, debo también ser muy... No soy muy políticamente correcta, pero hay una decisión política de votarlo, ¿no? Digo, de decir, bueno, vayamos por esto. Y nosotros entendemos que sí es una antesala de poder derrumbar la IVE, ¿no? Entonces, hablar de que un embrión de 7 semanas puede tener nombre y puede llamarse María, bueno, se lo dejo a ustedes como panel, que lo puedan pensar. Sí, claro. Si realmente eso es viable, si se puede aplicar, si podemos inhumar a María, o esto es un hijo imaginado de esta mujer y de este hombre, el hombre que puede inhumar llamándolo María, no sabemos si es el padre, pero lo puede inhumar. Es tremendo el proyecto de ley. Entonces tiene muchos aspectos que tienen que mejorar sí o sí. Bien. Antes de ser votado. Y para terminar, una breve reflexión para quien esté escuchando en este momento sobre esta petición concreta que hicieron para el tema de los copagos y de la fertilidad asistida. Simplemente que el Estado debe de garantizar, porque estamos ante derechos que son fundamentales. Entonces, eso es lo que nosotros estamos pidiendo por aquí. Tanto el Fondo Nacional de Recursos, que por más que sea una persona pública no estatal, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, nos debe de otorgar la respuesta. Y bueno, yo mandarle un beso enorme a mi médico de fertilidad, Gabriel de la Fuente, que le mando un beso, que por él soy mamá. Así que... Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado. Vamos a ver cómo sigue entonces esta petición. En cuanto haya novedades, nos volveremos a comunicar, ¿sí? Muchas gracias. Y a ustedes por habernos acompañado en el día de hoy. Será hasta mañana. Chao, chao.